En lo más profundo del continente africano, allí donde los vientos cargados de arena arrastran secretos milenarios, se levantan templos que parecen murmurar a quienes se atreven a escuchar. Estructuras olvidadas por el tiempo, piedras cubiertas de líquenes y grabados casi borrados por la erosión, guardan un misterio que trasciende generaciones. Estos templos no son simples ruinas arqueológicas. Son testigos de civilizaciones que supieron dialogar con lo invisible, con fuerzas que para nosotros siguen siendo inexplicables. Imagina columnas erosionadas que, al ser iluminadas por la tenue luz del amanecer, proyectan sombras que parecen formar símbolos ocultos. Al caer la noche, cuando el silencio invade la tierra y el murmullo del viento recorre los pasillos vacíos, los muros parecen vibrar con una resonancia imperceptible. ¿Es acaso un eco del pasado o un mensaje cifrado que todavía busca al oyente adecuado? Los relatos de exploradores y habitantes locales hablan de templos en los que las piedras mismas parecen emitir sonidos, como si fueran instrumentos tallados con precisión sobrenatural. Algunos aseguran haber escuchado voces bajas, susurros que emergen de grietas profundas, palabras que nadie logra comprender pero que dejan una huella imborrable en la mente. Otros, más atrevidos, sostienen que en ciertas noches las paredes laten como un corazón, transmitiendo un pulso que se siente más allá de lo físico. Lo más inquietante es que muchos de estos templos se encuentran alineados con puntos astronómicos exactos, revelando un conocimiento avanzado del cielo y sus ciclos. ¿Cómo lograron aquellos pueblos tallar santuarios capaces de hablar, de resonar con el universo mismo? ¿Fue acaso casualidad? ¿O un legado de un saber perdido que hoy apenas alcanzamos a intuir? Cada templo africano de este tipo es un enigma que desafía nuestra lógica. Frente a ellos, uno siente que el tiempo se detiene, que el espacio entre lo humano y lo divino se difumina. Son lugares donde la historia oficial calla, pero donde la piedra parece insistir en contar lo que los libros nunca registraron. Si avanzamos más allá de los relatos, descubrimos que estos templos africanos no solo impresionan por su presencia física, sino por la manera en que interactúan con el entorno. Muchos se levantan en lugares donde la acústica natural transforma un simple suspiro en un eco interminable, como si las paredes hubieran sido diseñadas para capturar y devolver la voz humana. Allí, los cantos de antiguos sacerdotes podían expandirse sin necesidad de instrumentos, envolviendo a todos los presentes en un mar de vibraciones que parecía provenir del mismo cielo. Pero la pregunta inquietante es, ¿quién los construyó y con qué propósito? Las crónicas más antiguas sugieren que fueron obra de pueblos que conocían el lenguaje de las piedras. Las tallaban con una precisión que no corresponde a las herramientas primitivas que suponemos tenían a su alcance. Algunos arqueólogos modernos reconocen que no existe explicación técnica clara sobre cómo lograron cortar bloques de tanta dureza y encajarlos con un detalle casi imposible. Es como si las piedras estuvieran destinadas a formar un cuerpo vivo, preparado para transmitir mensajes ocultos. Los mitos locales refuerzan esta idea. En distintas regiones, los ancianos cuentan que los templos eran centros donde se comunicaban con los dioses, no a través de sacrificios, sino escuchando las respuestas que surgían de las paredes. Se decía que los guardianes del saber podían interpretar el eco y traducirlo en consejos o advertencias. Algunos incluso afirmaban que, al golpear ciertas piedras, éstas emitían un sonido que se alineaba con los latidos del corazón, creando un trance místico que unía al hombre con lo divino. Hoy en día, los viajeros que han tenido la fortuna de entrar en estos recintos cuentan experiencias que rozan lo inexplicable. Algunos sienten mareos repentinos. Otros aseguran que la temperatura baja de manera abrupta como si algo, bien invisible, los envolviera. Y siempre, en el aire, persiste esa sensación de ser observado por presencias que no pertenecen al mundo físico. Quizás lo más perturbador sea que estas estructuras se encuentran en zonas aisladas, lejos de los caminos modernos, como si fueran guardianes intencionales del silencio. La distancia protege su secreto, pero también refuerza el misterio.
fueron escondidos para protegernos de lo que encierran, o para impedir que olvidáramos la voz de un pasado que aún intenta hablarnos. Pero aquí surge la gran encrucijada. ¿Realmente son solo templos? ¿O estamos frente a una tecnología espiritual perdida que aún escapa a nuestra comprensión? A medida que los investigadores excavan y miden, descubren patrones geométricos que se repiten con obsesiva precisión. Algunos techos tienen aberturas alineadas con las constelaciones, lo que sugiere que servían como observatorios celestiales. Otros parecen estar diseñados para amplificar frecuencias específicas, creando un efecto sonoro que no se encuentra en ninguna construcción moderna. Los locales lo saben desde siempre. Para ellos, no hay duda. Las piedras guardan voces. Relatos de generaciones enteras cuentan que al caer la noche, cuando el viento sopla con fuerza, los muros comienzan a responder. Es un murmullo profundo, parecido a un canto lejano que pone la piel de gallina. Muchos viajeros modernos, incrédulos al inicio, han salido con lágrimas en los ojos tras escuchar algo que no logran explicar. ¿Cómo no detenerse a preguntar si acaso estos templos siguen siendo portales abiertos hacia realidades que se nos escapan? Aquí es donde te invito a detenerte por un instante. Mira a tu alrededor. Imagina estar parado frente a esas columnas antiguas. El silencio absoluto interrumpido solo por tu respiración. Y de pronto, un eco que no proviene de ti. ¿Qué harías si una voz desconocida te llamara por tu nombre desde las profundidades de la piedra? Este es el gancho que divide a los curiosos de los valientes. Porque seguir explorando estos lugares significa aceptar que podrías encontrar algo que cambie tu manera de ver el mundo para siempre. Y tal vez por eso, muchos arqueólogos prefieren callar, publicar informes tibios y dejar las verdaderas historias enterradas. No todos están preparados para enfrentar la idea de que la arquitectura de África pudo haber sido diseñada no solo para perdurar, sino para habitar. La pregunta que persiste es brutal y directa. Si los templos aún susurran, ¿a quién están esperando? Si en la superficie estos templos parecen ruinas olvidadas, en sus entrañas revelan un universo paralelo de símbolos y pasajes ocultos. Muchos de los grabados que cubren sus muros no corresponden a lenguas conocidas, y aún así, muestran una coherencia estructural que hace pensar en un sistema de comunicación perdido. Los arqueólogos más escépticos los catalogan como decoraciones rituales, pero quienes han pasado noches completas estudiándolos aseguran que no son simples adornos. Son mensajes codificados, posiblemente advertencias o fórmulas de poder espiritual. Algunos símbolos aparecen repetidos en distintos templos, incluso en regiones separadas por miles de kilómetros. ¿Cómo pudo un mismo patrón llegar a manos de culturas que jamás tuvieron contacto? Esta conexión es lo que alimenta la teoría de que África fue el centro de una red de conocimiento universal, un lugar donde convergían sabidurías que hoy llamaríamos imposibles. Se dice que los templos eran puntos de energía que mantenían un equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo invisible. Y si hablamos de lo invisible, no podemos ignorar los testimonios de exploradores modernos. Ingenieros, soldados y hasta turistas han confesado que dentro de estas estructuras, las brújulas se descontrolan. Los relojes parecen detenerse y la sensación de ser observado se hace insoportable. Hay quienes relatan haber escuchado pasos detrás de ellos cuando estaban completamente solos, o haber visto destellos de luz que se desvanecen en un segundo. ¿Casualidad? ¿Juego de la mente? Quizá. Pero demasiadas coincidencias comienzan a trazar un patrón difícil de ignorar. En algunas aldeas cercanas, los ancianos transmiten advertencias muy claras. No despiertes a las piedras que duermen. Para ellos, los templos no son simples restos del pasado, sino entidades vivientes que responden a quienes los perturban. Y esta idea de lo sagrado genera respeto y miedo a la vez. Porque, ¿qué pasaría si alguien lograra descifrar esos códigos y activar la energía dormida?
¿Estaríamos hablando del renacimiento de un poder ancestral o de un desastre que nadie puede controlar? El eco de estas preguntas es tan inquietante como los mismos muros. Y mientras los académicos buscan pruebas, las comunidades siguen guardando silencio. En el corazón de África, donde la arena oculta más de lo que revela, los templos silenciosos continúan desafiando nuestra lógica. Son monumentos que parecen esperar pacientemente a que alguien los entienda, guardianes de un conocimiento que ha sobrevivido al tiempo, a las guerras y al olvido. Y lo más perturbador es que cada generación que se acerca a ellos termina con más preguntas que respuestas. Algunos investigadores creen que los templos eran centros de iniciación espiritual, lugares donde solo unos pocos podían entrar para recibir un saber que transformaba por completo la mente. Otros sugieren que funcionaban como archivos vivos, capaces de almacenar información en formas que nuestra ciencia moderna aún no logra descifrar. Sea cual sea la verdad, el simple hecho de que estas estructuras permanezcan en pie, con sus símbolos intactos y sus muros resonando con un eco extraño, indica que hay un propósito que todavía desconocemos. Imagina por un instante que bajo esas piedras no se esconde únicamente historia, sino también advertencias, claves para el futuro, o incluso tecnologías que podrían cambiar nuestro destino. ¿Y si los templos no fueran solo recuerdos del pasado, sino mensajes para nosotros, los habitantes del presente? Mensajes que podrían guiarnos o condenarnos, dependiendo de si sabemos interpretarlos. El silencio que emana de estas ruinas no es vacío. Es un silencio que habla, que incomoda, que parece preguntar a cada visitante si realmente está listo para escuchar. Y quizá esa sea la razón por la cual, después de siglos, nadie ha logrado comprenderlos del todo. Porque tal vez el mayor misterio no es lo que guardan los templos, sino si nosotros seremos capaces de aceptar lo que revelen. Y así, en el límite entre el mito y la arqueología, los templos de África siguen siendo guardianes de un secreto insondable, un secreto que aguarda en la penumbra, esperando el momento exacto en que la humanidad se atreva a romper el pacto del silencio